¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de El Desfiladero. Como cada martes, hoy pondremos sobre la mesa un tema muy interesante. Ante el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, algunos medios empezaron a propagar el que los mercados estaban con mucha incertidumbre, de facto y por un momento el peso se depreció, pero con los primeros nombramientos del futuro gabinete parece que todo volvió a la normalidad. ¿Será? ¿Cuál es la narrativa de los empresarios para invertir o no en nuestro país? ¿Hay confianza o desconfianza? Hoy nos metemos al terreno de la economía con el tema ¿qué húbole con la inversión en México? Para platicar de estos asuntos, a veces complicados, nos acompañan para explicarnos con manzanitas Ana Céspedes, licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Políticas Públicas, y Alex González Ormerod, historiador y escritor colaborador de este espacio. Ya saben que la mejor opinión es la de ustedes, así que escríbanos a las redes de 11 Noticias Digital. Y pues para empezar vamos a ver una cápsula que hicieron nuestros compañeros de producción. La victoria presidencial de Claudia Sheinbaum en México tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros, sobre todo en su apertura, presentando fluctuaciones del peso mexicano y caídas en el mercado de valores local, debido a la nueva reestructura que tendrá el Congreso de la Unión, en el que Morena tendrá mayoría calificada. La Bolsa Mexicana de Valores presentó una caída del más del 6%, lo que ocasionó que el peso llegara a su nivel más bajo desde noviembre de 2023, comparado con el dólar estadounidense. Algunos expertos señalan que estos movimientos en los mercados obedecen a dos principales aristas: miedo de las finanzas públicas, que no se reduzca el déficit y que esto lleve a un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, y a las reformas constitucionales que se vienen y que presuntamente deteriorarán el ambiente para hacer negocios en nuestro país. Lo cierto es que hoy por hoy nuestro país cuenta con la confianza de los inversionistas, ya que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Además de que grandes empresas de la industria automotriz han anunciado inversiones por un valor superior a los 10,000 millones de dólares, y se espera que el impulso de las inversiones extranjeras directas aumente las exportaciones no petroleras en 100,000 millones para el próximo año. Un dato significativo es que las reservas internacionales rebasaron los 220,000 millones de dólares. Los retos económicos que enfrentará Claudia Sheinbaum incluyen elevar el PIB per cápita, reducir el déficit fiscal, impulsar la inversión privada y disminuir la informalidad. La estabilidad política y económica son factores fundamentales para atraer inversiones y promover el crecimiento sostenible, y la elección de Sheinbaum junto a los primeros nombramientos de su gabinete parece haber generado una respuesta positiva en este sentido. Para El Desfiladero, 11 Noticias Digital. Bueno, pues ya escuchamos esta pequeña cápsula que nos da un poquito de contexto, pero igual sigue siendo bien difícil, ¿no? Al final del día estos temas económicos para la gente normal, como uno, siguen siendo bien difíciles, muy complicados. Es como hablar de cuestiones judiciales. Te están hablando en otro idioma. ¿Eso qué significa para mí? ¿Es bueno, es malo? ¿Eso es algo de otro mundo? Y yo tenía la duda básica y sencilla, ¿no? Y empezamos por acá con Ana, ¿no? De por qué. Yo entiendo, ¿no?, que cuando hay un cambio de régimen, de partido político, digamos, pues sí va a cambiar drásticamente la dirección que llevará un país. Sin embargo, pues acá, digamos, es una continuidad, o así lo ha mencionado mucho la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ¿por qué, digamos, los mercados o los inversores brincan ante este tipo de situaciones cuando, digamos, ya estaba muy cantado? Pues bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, buenas tardes. Yo creo que sí estaba muy cantado y sí estábamos esperando que Claudia ganara la elección, que la doctora Sheinbaum ganara. Lo que fue un poco sorpresa para la mayoría de los inversionistas del mercado y de muchas personas es pues tanto los números y la gran mayoría que lograron en las cámaras. Creo que eso fue como la primera alerta que ven los mercados, y en ese sentido, pues yo creo que eso genera incertidumbre, ¿no? Y creo que ahorita el problema, y al otro día de la elección, y va a seguir siendo hasta, digamos, el 1 de octubre, va a ser la incertidumbre. Es muy difícil predecir qué va a pasar, qué tan radical las cosas pueden ser, si las reformas propuestas van a pasar como están, si va a haber diálogos, si va a haber cambios, si va a haber ciertos temas de moderación. Entonces yo creo que eso es lo que tiene a todos nerviosos, ¿no? Un poco la incertidumbre. Entonces, hasta que no veamos un poco más, creo que mencionaban un poco aquí los nombramientos del gabinete que sí lograron como un poco calmar algo, el peso se estabilizó
un poco, pues sí dan señales de que pues no es algo bastante moderado, ¿no? Son personas técnicas, con conocimientos y preparados, entonces yo creo que eso da como pues un poco de señal, pero pues en sí los mercados son un misterio y al final de cuentas muchas veces terminan siendo hipócritas, entonces vamos viendo cómo se van alineando las cosas de aquí a octubre y pues podemos ir tocando ciertos temas ahorita que dan confianza o que pueden ir de un lado al otro. ¿Sí son un misterio los mercados? Pues yo creo que sí, o sea, y reaccionan muy distinto a diferentes cosas, ¿no? Yo creo que lo vemos en países, no sé, aquí, por ejemplo, pueden decir que los mercados están reaccionando a ciertas políticas que quieren llevar a cabo, pero vemos otros países que llevan con las mismas políticas años y los mercados siguen estando seguros de otros países, ¿no? Entonces yo creo que lo que quieren más que nada es certidumbre, ¿no? O sea, saber cuáles van a ser las reglas del juego. Y una vez que saben cuáles son las reglas del juego, pues ya, ellos pueden estar como más tranquilos. Entonces yo creo que un poco la volatilidad en estos meses es más al respecto de qué va a pasar. ¿Certidumbre o marcar línea? Según los mercados, dices. Sí, ¿qué quieren? ¿Tener certidumbre los mercados o quieren marcar una línea? Creo que se puede los dos. Yo creo que marcan Ok. línea exigiendo certidumbre. Una de las cosas que yo creo que más les preocupa a los mercados son dos cosas principalmente. Si el gobierno va a quebrar en algún momento, si se sigue gastando como ellos ven que estamos gastando, Pemex es un gran problema que se tiene que resolver. Podemos hablar del hoyo negro que es Pemex. Pero por otra parte, las reglas del juego yo creo que son una súper frase que usa Ana, porque a fin de cuentas lo que quieren las empresas, a fin de cuentas, es certidumbre porque son conservadoras, no de derecha, sino conservadoras. Quieren tener la certidumbre de que en 10 años, cuando empiecen a recuperar sus inversiones, no haya cambiado tanto para que acabe siendo un mal negocio. Eso yo creo que es la preocupación en torno a la reforma judicial, que ya platicamos de eso, que tiene mucho que ver con, literalmente, cómo se interpreta y cómo funciona la ley en México. Yo creo que también por ser tan turbio ese tema, también se presta a la confusión. Entonces es un círculo vicioso donde la oscuridad y la opacidad del mercado se topa con la oscuridad y la opacidad de lo judicial. A ver, yo tengo una duda, porque como que a veces revolvemos, o no sé si los revolvemos, o es que ya están revueltos por naturaleza estos temas, ¿no? Porque pareciera que estamos hablando de una cosa meramente de números, ¿no? De cómo está el país, cómo están sus finanzas, en qué está gastando, en qué está medio invirtiendo, pero yo lo que escucho son temas absolutamente políticos y meramente políticos, ¿no? Entonces yo preguntaría, actualmente, ¿no? El país que está dejando a Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ha estado o cómo figura para los mercados? ¿Es atractivo para los inversionistas o no lo es? Así como está, antes de que suceda cualquier cosa en la bisagra de septiembre. Bueno, a ver, yo creo que la respuesta es sí, ¿no? Y te lo dicen las calificadoras. Entonces yo creo que sí hay confianza en México en este momento. Creo que la macroeconomía está muy estable. Digamos, si bien hay temas como la falta de crecimiento económico, o sea, los datos que nos están diciendo que México está bien, ahí están, ¿no? Entonces, ha habido una disciplina fiscal que es parte de lo que están buscando. Ha habido inversión extranjera, que es, si bien creo que la parte que se critica la inversión es la reinversión, o sea, que parte de esta inversión ha sido reinversión, pero al fin de cuentas eso te habla de que la gente sigue confiando, ¿no? Entonces, después podemos llegar a eso, pero creo que no podemos categorizar a todos los inversionistas dentro de una misma canasta, ¿no? Quieren cosas distintas, si hay en distintas, y van a querer cosas diferentes, ¿no? A unos les pueden importar algunas cosas, a otros van a poner otras cosas en la balanza, pero en general yo te diría sí. O sea, sí están bien las cosas en México. Supongo que este relato que se creó de que pues no estaba bien y que vamos en picada, ¿no? Era parte de otro grupo, ¿no? Que cree lo distinto o que cree eso. Digamos, ¿quiénes son? O sea, ¿a qué se dedican? ¿O por qué creen eso? No, o sea, no creo tanto que sea otro grupo, pero, por ejemplo, una gran crítica hacia todo el tema de explotar el fenómeno del nearshoring, ¿no? Y todo este contexto geopolítico que está poniendo a México como ganador, ¿no? O sea, que gente dices, por suerte,
una vez escuché una comparación que era como Kate Middleton, ¿no? México está en el momento correcto a la hora correcta, ¿no? Estás sentada junto al príncipe, entonces pues, eso ya te toca a ti ver si lo aprovechas o no, ¿no? Entonces, pero pues sí, ahí sí creo que muchas empresas extranjeras que están buscando ya sea crecer esta inversión o hacer nuevas inversiones, están buscando más. Están buscando más incentivos, están buscando más infraestructura, están buscando más ingenieros, digamos, en el tema de semiconductores. Entonces, pues ellos pueden pensar que está en picada, ¿no? Porque yo estoy listo para poner este dinero, pero tú no estás listo. Y y esto no es nuevo, o sea, te pudiste haber preparado desde hace, no sé, 20 años, ¿no? O sea, porque hasta ahorita estás viendo qué hace. Entonces, sí creo, o sea, sí veo que hay molestias de ciertos sectores que necesitan, o sea, digamos, temas más sofisticados como la farmacéutica, tecnología, pues sí necesitas otras condiciones que tal vez no estamos listos, como lo que es el sector automotriz y manufacturero que llevamos desarrollando muchos años, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay gente que tiene expectativas muy altas y creo que por ahí va, ¿no? O sea, por el tema de cómo cumples las expectativas de toda la gente que quiere poner más y lo quiere crecer, que también creo que es bueno meter un poquito de presión para poder llegar más arriba y generar mayor crecimiento económico. Nada más para contextualizar un poco, los mercados también, o sea, son abstractos y no lo son. Acuérdate que muchos de estos centros financieros, los analistas, las calificadoras, están en los grandes centros del capital en el mundo. Entonces están en Nueva York, están en Londres y están completamente compuestos de normalmente hombres muy ricos y abajo puros becarios que están viendo números. Entonces, sí es una cuestión casi puramente numérica, al menos en ese nivel. Yo he hablado con estos analistas chavísimos de Nueva York y no tienen ni idea de lo que está pasando en México. No saben nada de México. Lo que reciben ellos son los números. Y eso juega bien y mal. Porque, por una parte, como dice Ana, estamos sólidos a nivel macroeconómico. El problema es que eso te da espacio para que se llene de, digamos, de información negativa. Aquí una de las críticas que le he tenido a este gobierno es que no le han echado, no han abrazado ni apapachado lo suficiente a los mercados internacionales, plantando la cara y todo eso. Han estado con el pueblo, lo cual no le interesa nada a los mercados. Y entonces, por eso, cuando colapsa el peso, lo primero que hace el secretario de Hacienda, que también será el secretario de Hacienda de Claudia Sheinbaum, es entrar una llamada con inversores internacionales en inglés y el día después de la caída del peso, justamente para allanar ese espacio narrativo con la narrativa que quiere el gobierno y no solo los números, para que cualquier persona pueda interpretar un número de la manera en que quieran. ¿Qué número fue el que se interpretó para que eso sucediera, digamos, viéndolo en números? Pues mira, o sea, sí hay problemas muy importantes que resolver que se ven muy difíciles. Creo que Pemex es un gran ejemplo. Tenemos una empresa estatal de petróleos que es un hoyo negro de dinero. Y tenemos tres opciones. Tenemos que o reformarlo muy brutalmente y meternos con el sindicato. Tenemos que darles dinero ad infinitum y crear un déficit fiscal cada vez más grande, o podemos dejar que se caiga solito, que también sería un desastre. Entonces no hay ni una opción buena y en los mercados les preocupa muchísimo eso. Entonces ese nomás es uno de los tantos números que ven. Hay mucha fortaleza macroeconómica, pero también, como dice Ana, o sea, a fin de cuentas, mucha gente lo interpreta como algo que no hizo el gobierno y más bien lo ve poco inactivo, que es la gran ironía de todo. Mucho de lo que quisieran los mercados ver es que el gobierno se metía más en lo que a ellos les interesa. Quiere más seguridad energética, quiere más ingenieros de universidades, quiere más de lo que ellos quieren del gobierno. Mira, abriste una pregunta muy interesante. ¿Qué quieren los inversionistas del gobierno? ¿Que no se meta o que se meta para qué? Pues a ver, todo el mundo quiere ganar, ¿no? Y al fin de cuentas yo creo que es muy importante saber que lo que quieren son ver su dinero de regreso. Si yo le estoy metiendo, yo quiero ver mi dinero de regreso y regresarle el dinero a las personas que confiaron en mí, ¿no? Tenemos muchísimos grupos de inversionistas, o sea, el universo es gigante, ¿no? Y entonces no es lo mismo lo que quiere BYD que lo que quiere Tesla o lo que quiere General Motors, o sea, son universos completamente distintos y estrategias muy diferentes, ¿no? Entonces creo que hay, podría decir yo, como tres categorías, ¿no? Entonces en la primera categoría yo pongo a todos estos compañías multinacionales, por ejemplo Walmart, que llevan siglos en México, llevan siglos invirtiendo y están felices porque les ha ido de maravilla y cuentan la mejor historia de México y de verdad que no solo es en el sector de retail, sino que han crecido muchísimo.
Entonces ellos jamás van a retirar su inversión ahorita porque están muy felices y no los vas a mover, ¿no? Luego nos podemos ir a Intel, ¿no? Que es Intel quieren fabricar semiconductores y quieren aprovechar este fenómeno del nearshoring, lo que está pasando en China, entonces tenemos que sacar nuestras fábricas de Taiwán y relocalizarlas, entonces México es una gran idea, pero pues lo que ellos quieren son incentivos, ¿no? Y al final de cuentas no les funciona porque Costa Rica les está dando algo mejor, entonces por ahora se van a ir a Costa Rica, entonces no van a ampliar una inversión, siguen teniendo lo que tienen en Guadalajara y en otras partes de México, pero para hacer nueva inversión, pues escogen otro país por un tema más de incentivos fiscales, ¿no? Que ellos estaban buscando eso. Y al mismo tiempo, tampoco es escalable lo que puedan hacer en Costa Rica. Entonces, tal vez en unos años regresen a ver a México porque lo quieren hacer más grande y aquí pueden crecer más, ¿no? Y luego puedes tener otro tipo de inversionista, otro perfil en el que estén pensando en nuevos proyectos, pero crean que hay incertidumbre, entonces están esperando, ¿no? Y luego, perdón, esta cuarta es un bonus, pero una cuarta categoría tienes inversionistas como BYD, ¿no? Que ellos confían ciegamente y yo te doy todo y yo te pongo todo y le vamos a dar y vamos a crecerlo, ¿no? Porque pues ven el potencial del mercado, obviamente les interesa muchísimo aprovecharse del tema que hay una guerra de aranceles entre México y China, entonces pues entre Estados Unidos y China, perdón. Entonces, pues entrar por México hacia el mercado estadounidense pues una forma muy fácil y además lo hacen de maneras muy inteligentes porque levantan capital que no viene de China, entonces genera menos ruido. Pero pues ellos dicen, aquí está o no les importa, digamos, perderlo, ¿no? Pues yo lo pongo y pues si no funciona, no funcionó y ya. Pero me puede pasar como en Brasil, que tú ya estás en la calle y ya no ves otro coche eléctrico que no sea BYD, ¿no? Entonces también esa es la apuesta. Entonces, creo que poner a todos los inversionistas, y creo que es un error que dices de todo este pánico que se crea, ponerlos a todos dentro de una misma canasta es un error de todos los analistas, ¿no? Entonces, creo que todos sí pueden ser vistos desde ópticas distintas, pero al final, ¿qué quieres? Ganar. O sea, y al final vas a poner tu dinero en donde veas que hay una oportunidad, y si hay un mayor riesgo, pues entonces vas a ampliar tu margen de ganancia, ¿no? Que es como la regla principal. Aunque Claro. sí discreparía un poquitito con algo que dijiste. Yo creo que es muy improbable que puedan meter como drogas o como fentanilo a Estados Unidos coches así enteros. O sea, sería bastante improbable y no vas a ver ni un coche BYD en Estados Unidos justamente por eso. Entonces sería sospechoso y fácilmente trazable. Pero abres justamente una conversación que no hemos tenido, que yo creo que es súper importante, que es, estamos súper enfocados en México como una potencia exportadora porque solamente para eso servimos, que eso fue la narrativa durante varios años con los gobiernos anteriores, y el mercado doméstico es el que yo creo que le interesa a BYD. Ellos tienen autos muy, muy subsidiados. Lo que quieren es inundar el mercado mexicano con sus autos, y eso es lo que les interesa a ellos y a muchas otras empresas como Walmart y todo eso. Entonces, parte de esa división que plantea Ana es justamente también una división entre quienes están contentos en México porque México en realidad internamente está muy bien, y por otra parte otros que están preocupados o por los aranceles o por la estabilidad fiscal del país porque no quieren X cosa. Entonces, yo creo que esa distinción es interesante. Tengo una pregunta que me mandan de las alturas, ¿no? Que por favor nos ayudes a recuperar qué es eso del nearshoring, porque pareciera que son como los recuerdos del porvenir. Yo creo que estaba yo medio naciendo en aquella época en donde el Tratado de Libre Comercio y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es eso del nearshoring? Y contrastando con esto de la importancia del mercado interno también. Entonces, el nearshoring es el fenómeno, es el fenómeno en el que China deja de ser tan atractivo por varias razones para Estados Unidos para fabricar muchos de sus productos. Tanto porque ha ido subiendo el salario en China y aquí se ha estancado, y también por problemas políticos. Entonces suben los aranceles en aluminio, en acero, que suben los productos cuando entran a Estados Unidos. Están muy subsidiados en China, pero al entrar a Estados Unidos se cancelan esos subsidios o hasta incrementan justamente por ese proteccionismo, que esa es de la única cosa en la que están de acuerdo los demócratas y Biden y Trump y los republicanos. Están unificados. Entonces, por ese lado México no se tiene que preocupar. Pero al llegar tienen que buscar otro lugar para hacer sus cosas, porque tampoco lo están haciendo, porque no hay tantos incentivos, aunque están metiendo, para seguirlo haciendo en Estados Unidos. Entonces, están buscando una costa cercana, nearshoring, que es traer de China esas inversiones o a veces literalmente las máquinas para que en México empiecen a fabricar lo que antes fabricaban en China para mandárselo a Estados Unidos. Y eso es como la visión del nearshoring. Ahora bien, yo no creo que está pasando.
no al menos como lo están diciendo. El secretario de Hacienda presentó hace unas semanas una gráfica que decía, tenemos máximos históricos de inversión, ¡hurra! ¡Qué buena onda! Por una parte, algunos son reinversión, que eso no es malo per se, pero contradice la idea de que están trayendo capitales de fuera para reemplazar los chinos. Estos son empresas que ya estaban haciendo cosas aquí y le quieren apostar más, pero eso no son cosas nuevas. Y luego, por otra parte, estos máximos históricos en realidad no son particularmente altos. De hecho, si trazas una línea que va desde antes de la pandemia hasta ahorita, estamos por debajo de la tendencia. Entonces sí, máximos históricos, pero en realidad no es tanto, no es suficiente para decir, mira todos los capitales que vienen de China hacia México. Claro. A ver, hoy he estado curiosamente pensando mucho en José Emilio Pacheco y las batallas en el desierto, ¿no? No sé por qué será, pero me acordaba, ¿no? Es ese momento de la transición en donde está a punto de entrar Miguel Alemán a la presidencia del país, y algo genial de la novela es que Carlitos tiene la posibilidad de estar con gente de una clase bastante baja y de una clase media alta, incluso, pues ahí está la Mariana, ¿no? En fin, hay algo que me parece muy interesante porque en esa época se empieza a hablar de cómo va a venir la riqueza ya a nuestro país, por fin, tanto que lo estábamos esperando. Sin embargo, Carlos se da cuenta de que eso no está llegando a los más pobres, digamos. ¿Cómo hacer o cómo ha funcionado esta onda de recibir inversión extranjera en nuestro país? Y si eso se está redistribuyendo, o sea, porque parece que estamos hablando de cosas, sí, de la macroeconomía y de cosas que son muy importantes y de cómo a mucha gente que ya tiene dinero le puede ir todavía mejor, o tal vez no sabemos, pero estamos hablando de personas importantes. ¿Cómo eso llega a todos nosotros? Y si eso ha funcionado. Pues bueno, o sea, de entrada hay como efectos súper básicos, ¿no? Que si pones una fábrica en un lugar donde históricamente no ha habido tanto empleo, pues va a empezar a generar empleo y eso va a empezar a haber más derrama económica. Y si tenemos políticas sociales progresistas como las que tenemos ahorita de seguir incrementando el salario mínimo, pues claramente que va a haber más, digamos, prosperidad para todos, ¿no? Pero creo que viene de dos partes, o sea, viene del lado del inversionista y también viene del lado del gobierno, ¿no? Entonces, tú como gobierno, ¿qué le vas a exigir al inversionista? Que creo que desde mi punto de vista sí ha habido varios aciertos en cómo la administración anterior y la administración que viene quieren implementar ciertas políticas para poner un poco más de candados, ¿no? Entonces, pues uno viene con el tema de incentivos, ¿no? Pues te doy más incentivos si te vas más hacia el sur, ¿no? Porque históricamente la inversión se va para el norte. Entonces creo que eso a mí me parece un acierto, ¿no? Como en vez de decirte, no, es que en el norte está el desarrollo y está el progreso y está la frontera, no, pues déjame te explico cómo también puedes llegar muy rápido en barco a la costa este de Estados Unidos si te pones en la península de Yucatán, ¿no? Entonces creo que hay ciertas cosas en el cambio del discurso que a mí me gustan, ¿no? La verdad. Hay temas que no son viables, ¿no? De repente sí ha habido inversiones que dicen, no, es que a mí el sur no me funciona, punto final, se acabó, ¿no? Y tampoco quieres que se vayan, que creo que fue un poco la disputa de Tesla, ¿no? Cuando se puso como un poco, yo creo que al final, digo, ya no sé qué pasó, que ni llegado, además, ni seguimos esperando. Pero, o sea, al final sí fue, no, a mí no me funciona Hidalgo, no me funciona, no me acuerdo dónde, o sea, no, a mí me funciona acá y pues también lo entiendo, ¿no? Creo que también de mis conversaciones con algunas personas en economía sí tienen muy presente el ahí no hay agua, ¿no? Entonces nos interesa que las comunidades tengan agua y que no solo se vaya a una planta productora de alimentos, de lo que sea, ¿no? Entonces creo que esos son como factores muy importantes a considerar que creo que se están poniendo sobre la mesa. Y del lado, o sea, es más del lado de la política pública, pero del lado del inversionista también creo que es muy importante saber qué tipo de inversionista quieres y qué tipo de inversionista tiene políticas conscientes para igual generar este tipo de prosperidad, ¿no? Entonces, hay empresas que se instalan y ponen escuelas en donde están o ponen guarderías para que las personas que dejan a sus hijos para estar trabajando para esta fábrica ponen clínicas de salud. Entonces, creo que hay cierto tipo de inversionistas que también tienen una conciencia social muy fuerte y que justamente están intentando que ellos tengan su ganancia, pero al mismo tiempo también repartir un poco más. Entonces, no sé si contesté, pero... No, suena muy bien y justo yo creo que es un buen punto de partida para que pues escuchemos la opinión de las personas, de quienes nos ven en este programa y pues para que de ahí empecemos a pelotear. Vamos a ver esta cápsula.
¿Qué onda, mi Ezra y todos allá en el estudio del Desfiladero? Pues como saben, desde el triunfo de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, el peso ha estado un poco fluctuante, así que salimos a las calles a preguntarle a la gente cómo es que ve la economía. Vamos a ver. La economía mexicana se ha tenido un repunte, hemos tenido un avance en el libre comercio. Afortunadamente las remesas han fortalecido, digo afortunadamente porque a veces dependemos de ella, y si ha habido un crecimiento, realmente sí existe inflación, pero los empleos se han dado, ha habido crecimiento en empleos y eso ha fortalecido el manejo de capital y flujos económicos. Considero que si hay un aumento, habrá que batir la inflación en este gobierno y bueno, hay que creer como mexicanos en lo que viene. A diferencia de años pasados, yo creo que un poquito más estable, más sin embargo, yo creo que le falta demasiado desarrollo para las clases media a baja. Bueno, a mi parecer, pues sí, creo que ha mejorado pues algunas zonas en los transportes públicos, se han mejorado como los servicios. Igual pues está muy bien eso de que el peso mexicano como que haya aumentado su valor. Y pues igual como que en algunas zonas también se ha visto un cambio como para bien, igual en los aspectos como económicos. Pues la verdad cada día la veo peor, ¿eh? La verdad, para mí el gobierno no sirve, la verdad. El gobierno no, la verdad nada más promete unas cosas, regala unas cosas, pero aumenta todísimas las cosas al 200%. O sea que de nada sirve lo que da de ayuda porque a fin de cuentas en el mercado a la mujer todo le absorbe, no alcanza para nada el dinero. Muy complicada, cada vez alcanza menos. Cada vez parece que la inflación que se dice que estamos bien, cada vez la veo más elevada. Esto lo comprobamos día con día, vamos al mercado, vamos a algún lado y parece diferente a lo que nos dicen. ¿Sí? Yo tengo otros datos, diría alguien. Mira, no tenemos una experiencia de una mujer prácticamente. Lo que sí creo es que es una persona capacitada, mucha experiencia pues, para poder llevar a buen lugar la economía de México. Más tomando en cuenta que tiene un antecedente de una persona que hizo muchas cosas buenas, que funcionaron y que dieron resultados positivos. Pues sí, para mí igual está muy bien, ya que por la zona en la que yo vivo, la verdad el transporte público pues está muy económico, con la llegada del trolebús y el cablebús, la verdad es que sí, se me hace muy accesible el precio que se le dio, y pues sí, igual que ya le hayan puesto más como más valor a la moneda, pues la verdad se me hace muy, muy bueno porque pues era el que menos valía, ¿no? Entonces ya, bueno, para mí está muy bien, la verdad. Ezra, pues nosotros ya regresamos aquí al canal y eso fue lo que nos dijo la gente. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Vale, y muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos dan sus opiniones en la calle y que son muy importantes. Fíjense que yo escuchando esto, el tema del peso me parece increíblemente interesante, ¿no? Porque, a ver, vimos cómo iba subiendo y el dólar bajando en los últimos años ya casi, ¿no? De una forma increíble. Y yo escuchaba gente que se quejaba de eso, ¿no? Sobre todo gente que recibe remesas. Y por otro lado, ahora que, digamos, medio subió el dólar, pues veía mucha gente también quejándose. Entonces, a ver, si nos cuentas rápidamente, ¿qué es mejor? ¿Que suba o que baje? Para un país que recibe tantas... Exactamente. Para un país que recibe tantas remesas, ¿qué es mejor? Y para las personas. Porque diferentes personajes de la economía mexicana se benefician o pierden dependiendo de ese cambio. Por ejemplo, las empresas que venden afuera, en Estados Unidos, les afecta muchísimo porque cobran en dólares. Entonces vale menos su dólar y cuando lo cambian a pesos, ahí sale menos. A mucha gente que compra productos importados les conviene porque cuando importas cuesta menos, porque estás pagando en pesos que están chonchos los pesos. Una cosa que yo creo que vale la pena considerar es, hablando también de la inversión, es que yo creo que también hubo un poco de
de pausa al invertir en México, viendo lo alto que estaba el peso y la expectativa que no podía durar tanto, que en algún momento se iba a caer, y entonces es cuando metes esa inversión, porque subió un porcentaje fuerte y eso es lo que pierdes cuando cambias de dólares a pesos. Si sube a lo largo de un año 10% el peso, parece que es poco, pero no, tienes que pagar, cuando son miles de millones de dólares, son decenas de miles de dólares menos de lo que te dan. Entonces, por eso también es importante jugar con los diferentes actores. Yo creo que a fin de cuentas depende de quién eres en la economía mexicana y eso es lo que te conviene o no con el peso. Pero digamos, al país le conviene que el peso esté alto. Pues no, yo creo que tiene que haber un balance, digamos. También es la rapidez con la que cambia. Cuando colapsa el peso no es bueno, y cuando sube muy rápido, que no sube tan rápido, pero cuando sube consistentemente y sin pausa, también puede ser malo. Es a fin de cuentas una cuestión de balances. Hablando de balances, hace rato acá nos decían en la cápsula que pues el gobierno lo está subiendo todo al 200%. ¿Qué húbole con la inflación, diría yo, ¿no? ¿Qué está pasando con esa inflación en México, digamos, para hablar de la gente común? Pues, o sea, la inflación fue un fenómeno global que surgió un poco a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, la inflación no es López Obrador que dijo... No, la inflación se disparó en todos lados, ¿no? Y pues eso obviamente genera efectos en todo el mundo, ¿no? Y creo que hasta eso, México y Brasil en Latinoamérica fueron países que lograron contener un poco mejor este tema, ¿no? Y creo que lo vemos también, y está un poco ligado al tipo de cambio, es la alta tasa de interés que pone el Banco de México como referencia, ¿no? Entonces, eso también está fortaleciendo al peso, pero todos sabemos que es una medida, o sea, para controlar la inflación, el Banco de México sube la tasa de interés, ¿no? Eso también hace que mucha gente no quiera pedir dinero prestado porque está muy alta la tasa de interés, y al revés, la gente quiere tener su dinero en CETES, digamos, ¿no? Pero todos sabemos que pues sí estaba un poco sobrevaluado el peso, ¿no? O sea, no podía durar para siempre esta luna de miel que teníamos. Y digo, solo para poner en contexto un poco lo alta que está la tasa de interés, creo que México es, si no el segundo, el tercer país con la tasa de interés más alta ahorita que hay. Y el primero, digamos, es Rusia, ¿no? Entonces, Rusia tiene que tener una alta tasa de interés porque está financiando una guerra. Entonces, necesita dinero, ¿no? Entonces, México, creo que Rusia, no sé, no es exacto, está al 16%, México está 11%, entonces es altísimo. Pero, pues, es una medida para contener la inflación, ¿no? Que tampoco, digamos que un poco cuando la gente no ve reflejado que se esté conteniendo la inflación es porque los salarios no se igualan a la par de la inflación, ¿no? Entonces, tal vez se está conteniendo, pero mi salario no ha crecido eso, entonces pues yo voy al súper y no me alcanza, ¿no? Esa es otra cosa que le preocupan a los inversionistas, porque con la llegada de la casi mayoría calificada de Morena al Senado y en la Cámara de Diputados, tienen el tipo de poder para cambiar las instituciones autónomas. Los inversionistas aman al Banco de México justamente porque es bastante conservador y a la vez es bastante independiente y muy profesional, tecnocrático, dirían. Entonces, siquiera el potencial de que pudiera intervenir México, el gobierno mexicano, en el Banco de México, de repente los hace pensar en Argentina automáticamente, por prejuicio, por precedente, etcétera. Pero ahí está ese miedo. Bueno, pero el Banco de México no se toca, ¿no? A ver, en fin. Pero ellos no recuerda, ellos no lo saben. Ellos solo saben que las instituciones autónomas están bajo asedio. Eso es lo que les está llegando. Entonces, hay que darnos cuenta que la gente, por más vestiditos en traje Armani que estén, no tienen ni idea de México. Entonces, de ahí vienen muchos de los prejuicios. No, y creo que algo que a mí me ha pasado mucho es que muchos inversionistas, particularmente en Estados Unidos, leen las noticias y meten a Latinoamérica en el mismo bote, ¿no? Y no hacen o sea, es como hay gobiernos de izquierda, hay gobiernos populistas y es lo peor del mundo y todos van a ser Venezuela y Argentina y todos entramos al mismo bonche. Y es como, no, o sea, hay unos matices gigantescos, o sea, la gama de colores es enorme, ¿no? Entonces creo que también debe de haber un esfuerzo constante para estar traduciendo que significan diferentes cosas, digamos, políticas de izquierda o gobiernos que tengan una propuesta de ese corte. Y digamos, esos inversionistas sí tienen dónde informarse o ven la hora de opinar, no sé. Pues, es que, digamos, o sea, también sí es difícil encontrar como fuentes parciales, ¿no? Porque
hay unos artículos que salieron que México es un estado fallido y nos comparan con temas y eso es a mí lo que me reenvían de allá, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando en México? ¿No? Que tiene la primera presidenta mujer y allá es como, y es judía, qué padre, qué progresistas, pero es un estado fallido porque este artículo del Atlantic lo dice, ¿no? Entonces sí creo que hay muchos artículos muy alarmistas y como que ahí ya la gente se queda con una idea negativa y luego podrán sacar uno con un tono más relajado, pero pues al fin de cuentas esos titulares que luego salen, o sea, hacen mucho daño, ¿no? ¿Pero eso es por la inseguridad o es por un tema político, digamos? Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, creo que cuando lees estos artículos hacen referencia mucho a los altos índices de violencia que hay en México estos días, todo lo sangriento y lo violento que fue el proceso electoral en ciertas partes de México, y al mismo tiempo también pues le ponen mucho énfasis a todas las reformas que se están planteando, ¿no? Y lo que mencionaba Alex, que es como un atentado en contra de la autonomía de ciertas organizaciones. Entonces creo que va por las dos. ¿Qué podría dar más certidumbre? Nos queda poco tiempo y tengo una pregunta bien importante, pero de eso lo necesito hacer. ¿Qué da más certidumbre? ¿Un país como Argentina con Milei o un país como El Salvador con Nayib Bukele? Los dos. Las dos dan mucha certidumbre. La maravilla para los mercados es que son presidentes que imponen ideologías que les convienen a ellos. O sea, no pensemos en los mercados como amorales, de cierto modo. O sea, lo que ellos quieren es certidumbre y lo que ellos quieren son déficits, más bien, quieren eliminar los déficits y lo que quieren son estímulos para que entres. Y eso es lo que les están proponiendo. Nayib Bukele mete a gente en la cárcel, entonces se arregló el tema de la seguridad. Seguramente no, pero él ya lo vendió muy bien así. Y el Bitcoin, qué buena onda, se vende muy bien. Mientras que Javier Milei llega y defiende acérrimamente el capitalismo del terrible socialismo de los peronistas. Entonces, eso también cae muy bien. Y entonces, cuando corta los subsidios, cuando ahorra dinero, eso es el tipo de cosa que le gusta mucho al mercado. En estos parecieran extremos, ¿no? ¿En dónde quedaría México, por ejemplo? Pues yo a México siempre y al gobierno contra muchas opiniones allá afuera, yo lo pongo como en un muy centro, ¿no? O sea, dentro de todas las izquierdas en Latinoamérica es muy centro, si no es que más pegado al lado de no quiero usar la palabra derecha, ¿no? Porque sí, pero o sea, digamos en la amplia gama, ¿no? O sea, yo lo pondría un poco más acá de Chile, ¿no? O sea, pero ahí pegadito, ahí, o sea, entonces como que creo que luego las ideas en la cabeza, o sea, la mente es muy poderosa de mucha gente que llegan a muchos extremos. A ver, creo que se nos está acabando el tiempo, todavía no lo estoy seguro ni cuánto, pero lo que quería preguntar desde hace rato, tenemos una nueva presidenta en México que llegará al poder en octubre, tenemos unas elecciones en Estados Unidos que se decidirán en noviembre y tenemos una renegociación del tratado del TEMEC, una revisión del TEMEC, porque se va a renegociar en 2026, ¿no? Aquí es nada más la revisión. ¿En dónde tendríamos que poner la atención, ya sea nosotros como ciudadanía, para exigir, ¿no?, en este tipo de cosas y que la inversión llegue y sea buena y no seamos solamente los maquiladores de Estados Unidos? ¿Dónde tendríamos que poner la atención la sociedad y cuál sería la chamba del gobierno de Claudia Sheinbaum en todo esto y de Marcelo Ebrard, que va a estar allí en la Secretaría de Economía otra vez con el tratado? Muy rápido. Yo invertiría en todo lo que desarrolle capacidades, ¿no? Entonces, yo invertiría en todo lo que te deje cosas a largo plazo y yo como ciudadanía exigiría, dame más herramientas como ciudadano para poder estar integrado a una economía global, dame más infraestructura, dame más caminos, dame más puentes, dame más conectividad. Eso es donde yo creo que debería de estar la atención, ¿no? ¿Qué me va a dar más frutos en 50 años, ¿no? Y, no sé, ejemplo, países como Singapur que lo han logrado, ¿no? O sea, que se volcaron a capacitar a la gente, que se volcaron a desarrollar una infraestructura de primera. Yo creo que eso a la larga va a traer mucho desarrollo y crecimiento para México y va a ser compartido. Pero digamos como que vamos a tener estas inversiones, pero vengan y acepten, no sé, trabajar con universidades. Por supuesto, ese tipo de sí, cosas. hay muchos consorcios públicos privados que se pueden crear. Creo que para todo el tema de semiconductores la Universidad de Arizona está metiendo mucho. Entonces creo que hay muchos esquemas en los que pueden colaborar varios sectores para justamente crear capacidades que lleguen para quedarse, ¿no?
Y digo, no vamos a ser India y no vamos a tener tantos ingenieros de un día para el otro ni nada, pero creo que poco a poco sí puedes empezar a cambiar ese mindset y crear capacidades que duren. A fin de cuentas, hay que abordar el tema como el socialista de Joe Biden, que a mí se me hace maravilloso, que nadie se dé cuenta que Estados Unidos ahorita está metiéndole durísimo a la integración del Estado en este tipo de inversiones. Ya no es solamente esperemos a que nos caiga la lana, que es lo que está haciendo México, esperemos a ver qué nos dice Trump cuando revisemos el tratado, esperemos a ver qué pasa con el peso. El gobierno en Estados Unidos está metiendo cartas al asunto y México lo debería hacer también. Tenemos unos muy buenos primeros pasos, el Plan Sonora, por ejemplo, el corredor interoceánico se me hace interesante a nivel industrial, también mueve al sur y también está diversificando las inversiones de México. Y a fin de cuentas, el Estado tiene un rol muy importante en la educación de la gente, en la capacitación y en la negociación de este tipo de consorcios privados, académicos y gubernamentales para que valga la pena venir a México, no porque les estamos regalando dinero condonándoles impuestos, sino porque les estamos poniendo el changarro y los invitamos a que vengan a contribuir a México, a pagar sus impuestos y a dar buenas chambas. Pero, a ver, otra vez, siempre termino volviendo, pero el neoliberal de Leo Zuckerman diría, no hay que dejar que los mercados mejor lo hagan todo. ¿Por qué el Estado tendría que decirles por dónde? Si ellos son los que saben, el Estado siempre se va a la quiebra. Pues mira, estoy citando. Sí, claro, sí. Digo, los estados a veces se van a la quiebra porque tienen malos incentivos. A fin de cuentas, los estados crean empresas que no tienen competencias, están súper cerrados los mercados y entonces hacen malos productos y quiebran. Eso no es el caso en México. México es uno de los países más abiertos del mundo en términos de comercio. Entonces, que se meta el Estado lo que hace es rebalancear el mercado. Lo vemos con el Banco del Bienestar. Los bancos en México son profundamente malos en dar créditos, en dar acceso a comunidades remotas, etcétera. Entonces, el Banco del Bienestar empieza a presentarnos con la oportunidad de que la gente excluida por el mercado empieza a estar integrada a la economía y eso es bueno para todos. Una última pregunta. Yo no sé si han explorado el concepto, pero así como les venga y como les suene, cada uno, y ya con eso cerramos, ¿se puede tener prosperidad compartida, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, recibir las inversiones, crear riqueza y además que eso, digamos, llegue a todos, se pueda compartir con la población? ¿O los ricos siempre van a ser los ricos y los pobres siempre van a ser los pobres y hasta ahí llegamos? No, yo creo, o sea, en el concepto que sí yo no creo es en el capitalismo incluyente. Yo creo que ese, a mí sí no me gusta, ahí sí creo que no va. En la prosperidad compartida sí creo, ¿no? Y creo que justo el aumento al salario mínimo le dio una gran lección a todos y le dio una gran lección a los empresarios en el que las pérdidas de ellos por aumentar el salario han de haber sido una cosita así que nadie se dio cuenta y a la mayoría de las personas que recibimos esos aumentos nos cambia la vida, ¿no? Entonces, creo que sí podemos llegar a la prosperidad compartida, no al capitalismo incluyente, porque al fin de cuentas pues sí va a haber desigualdad, pero logremos y creamos que va a ser un poco menor si hay políticas adecuadas. Y también, 30 segunditos. Olvídate del buenondismo de que ay, qué bueno que la gente tenga más lana y qué bueno que aprendieron las empresas. Les conviene. En la frontera donde más subió el salario mínimo, de la noche a la mañana, después de décadas con nula productividad, subió 6%, solamente porque la gente estaba recibiendo más dinero. Significaba que podían desayunar, significaba que podían tal vez tomar otro tipo de transporte para llevar a sus niños a la escuela. Todo eso, aunque parece muy abstracto, incrementa cuánto se produce con menos gente y esa es la definición de cómo se genera la riqueza sin tener que agarrar más inversión o invertir más por el Estado. Es la gente creando más con los mismos recursos. Eso se hace con educación y eso se hace con menos desigualdad, que se colapsó ese argumento de que entre más pobres mejor porque así trabajan por menos. Claro. No, hay que hacer más con menos gente a quienes les pagamos bien y jalar a más empresas para que haya más chambas para todos, bien pagadas. Ay, pues, Ana, Alex, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a ustedes porque estos temas abstractos se hagan mucho más reales y los entendamos mejor. Nos vemos la próxima semana en El Desfiladero.